Unidad 2. De creación a nueva creación. Es en la bondad de la creación, perdido en la caída, que vemos el problema que impulsa la historia de la Biblia. Parte 1. La creación del universo. En la descripción de la creación, vemos que Dios creó el mundo desde nada, por el poder de su palabra, y que Dios creó un mundo con el diseño de un orden, y que logró este orden. Dios creó y puso la humanidad para reinar sobre la creación, bajo de él. Esto es la idea de la imagen de Dios. Fuimos creados para una relación con él y el resto de la creación, aprendiendo de Dios cómo reinar como sus representantes, aprendiendo el bueno y el malo desde Dios mientras trabajaban en el huerto. El texto de Moklam refiere un salmo que enfatiza esto. Dios y la humanidad iban a vivir juntos en una relación íntima y en armonía. Vamos a ver variaciones de esta imagen muchas veces por el curso. En la imagen, la corona para Dios, la figura representa la humanidad y las flechas la relación buena entre los dos. Y vamos a disfrutar esta relación para siempre. Por eso, en Génesis, el reposo del séptimo día no tiene noche. Parte 2. La rebelión de la humanidad. Originalmente había relaciones y armonía entre la humanidad y la tierra, la humanidad y Dios, y entre los hombres y las mujeres. Pero, al entrar el pecado, rompieron estas tres relaciones. Ahora, entre la humanidad y la creación, la vida es una lucha, el trabajo más difícil. Entre la humanidad y Dios, al intentar de ser igual con Dios, perdieron la relación con Él. Y entre los hombres y las mujeres, rebelión contra Dios resultó en vergüenza, ira y honestidad entre los humanos. A pesar de esto, en la mitad del juicio hay promesa. Génesis 3:15 dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió de lidiar con el pecado. La implicación es una relación renovada con Dios en algún punto en el futuro. Entonces, desde el principio, vemos un patrón establecido. Hay pecado, y después el juicio, y dentro del juicio, la misericordia. Este patrón repite muchas veces por la historia de la Biblia. Parte 3. Un modelo del juicio. En capítulos 4 al 11 de Génesis hay una serie de historias que describen cómo el pecado contamina cada aspecto de la sociedad humana. Pero al mismo tiempo muestran el patrón de Génesis 3:15 también. El diluvio muestra el juicio de Dios contra el pecado, pero también que desde el juicio hay misericordia en la protección de la familia de Noé y la promesa de no destruir el mundo así otra vez. Vamos a usar esta imagen para representar esta idea de la salvación dado durante el juicio. El martillo de un juez representa el juicio. La flecha y las salvavidas para la salvación que Dios da al mismo tiempo que juzga. Vemos este patrón en cada historia de Génesis capítulo 4 al 11. La excepción es la historia de la Torre de Babel de Génesis 11. Esta historia rompe el patrón del pecado, juicio y misericordia. Hay pecado y juicio, pero no hay misericordia en la historia. ¿Por qué? Porque vamos a ver la misericordia en el próximo capítulo, en el llamamiento de Abraham. Parte 4. La nueva creación. La historia de la Biblia es la obra de Dios para anular el efecto del pecado y renovar la creación. En una manera, podemos decir que Dios quiere tomar lo que pasó en Génesis capítulo 3 y restaurar las relaciones como eran en Génesis capítulo 2.
La gran pregunta de la historia de la Biblia es cómo Dios va a hacer esto. La respuesta es lo que leemos en el resto de la Biblia. Y esta visión cósmica es importante. A veces podemos enfocar en el aspecto de la salvación que pertenece a la salvación del individuo. Y esto es verdad. Pero como hemos visto, la historia de la Biblia es más grande. Es la redención de todo el mundo. Parte 5. Resumen de la historia del Antiguo Testamento. Esta sección es como una paréntesis. En el texto de Moklam hay una serie de diagramas que muestra los eventos del resto del Antiguo Testamento, hablando de fechas y personajes. La imagen acá de un calendario con el signo de interrogación representa la idea que para estos personajes y eventos hay un rango de fechas en vez de una fecha para cada persona.